17. Buenas tardes, el día de hoy nos acompañan Chuli Tatiana Monroy Mariño y Diego Alejandro Riveros Prieto, estudiantes de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos traen la conferencia titulada Actividades para redescubrir el teorema fundamental del cálculo. Nos habla del diseño de una secuencia de actividades que guíen a los estudiantes a resolver o dotar el significado del teorema fundamental del cálculo. La secuencia de actividades consta de dos propuestas que vinculan desde la geometría la relación entre la integral y la derivada como procesos inversivos diseñados en un entorno virtual con la ayuda de los software GeoGebra y Google Forms. Adelante. No me dejas compartir pantalla, por favor. ¿Me dejas compartir pantalla, por favor? Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya lo mencionó mi compañera, entonces nosotros vamos a hablar un poco sobre nuestro trabajo de grado que se titula Actividades para redescubrir el teorema fundamental del cálculo. El trabajo de grado es para optar por el título de licenciados en matemáticas. Nuestro asesor fue el profesor Orlando Aya y mi compañera es Zulita Tatiana Monroy Mariño, como ya lo dijeron, y mi nombre es Diego. Bueno, el orden de la ponencia es primero la justificación, luego los marcos de referencia que se utilizaron, los objetivos del trabajo de grado, luego vamos a explicar las actividades y los análisis que hicimos de ella. Por último, las conclusiones y sugerencias, y al finalizar vamos a hacer una ronda de preguntas para cerrar. Bueno, la justificación. Teniendo en cuenta la experiencia de los autores, la importancia que se tiene al teorema fundamental del cálculo, en muchas ocasiones se ha reducido al procedimiento y al valor obtenido como tal. Por eso buscamos generar una resignificación al teorema. Otra cosa también importante es que, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, esta actividad permite apoyar al profesor en la explicación del teorema fundamental del cálculo. Listo, los marcos de referencia. A grosso modo, nosotros dividimos el trabajo de grado en cuatro diferentes marcos, como lo son el marco de antecedentes, el marco matemático, el tecnológico y el didáctico. Acá en el mapa conceptual que están observando, nosotros hicimos como una síntesis de las citas bibliográficas que usamos en cada marco. Entonces voy a hacer como un resumen general de lo que hablamos en cada marco. Entonces en el marco de antecedentes hicimos como una reseña histórica de lo que se ha trabajado con respecto al teorema fundamental del cálculo. Para destacar, lo que menciona Robles, Tellechea y Fonte en 2014 es que muchas veces se parte de la errónea idea de creer que Newton y Leibniz fueron los creadores del cálculo y su formalización. Ellos ahí sustentan que Barrow, en un libro llamado Lecciones Geométricas, fue el primero en trabajar en el tema de teorema fundamental del cálculo. Para el marco matemático nos basamos principalmente en el Spivak, de donde sacamos todo lo necesario para el teorema fundamental del cálculo, como lo es las funciones, los límites, la continuidad, las derivadas y las integrales, y el teorema fundamental mismo. Para el teorema fundamental, además, miramos lo escrito por Apóstol y por Stewart,
para ver diferentes miradas desde el punto de vista de tres autores como lo son ellos, Apóstol, Stewart y Spivak, las dos partes del teorema fundamental del cálculo. Para el marco tecnológico, digamos que lo más importante para nosotros fueron esta referencia bibliográfica que fue Castro, Cáliz y Fuentes 2013, ya que ellos nos planteaban en su documento 3 escenarios o actividades particulares en el software GeoGebra. Entonces nosotros tuvimos en cuenta este documento primordialmente para el diseño de nuestras actividades. Y en el marco didáctico tuvimos en cuenta lo que nos decía Artigue en 1995, ya que él planteaba algunas dificultades que se presentan desde el punto de vista del cálculo y nosotros las tuvimos en cuenta para plantear los análisis de categorías. Y Turegano nos planteaba la importancia que recae sobre las representaciones simbólicas de los objetos matemáticos, entonces lo tuvimos muy en cuenta para el diseño de las actividades. Bueno, el objetivo general del trabajo de grado era diseñar una secuencia de actividades con el fin de generar que los estudiantes de los primeros cursos de un programa de formación inicial de profesores de matemáticas y particularmente de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional redescubran y den significado al teorema fundamental del cálculo. Nosotros queremos proponer una serie de actividades que permitan que los estudiantes de la licenciatura le den un significado al teorema fundamental del cálculo. Por eso planteamos 4 actividades. La primera actividad que se planteó, una reunión online para recoger la información de qué significado tenían los estudiantes sobre el teorema fundamental del cálculo. La segunda y tercera actividad ya las vamos a mostrar, están diseñadas en un ambiente virtual. Y la cuarta actividad fue la reunión para recoger el nuevo significado, para ver si ellos habían cambiado su forma de ver el teorema fundamental del cálculo. Los objetivos específicos que nos permitieron cumplir el objetivo general es proponer actividades donde sea necesario relacionar las áreas de las figuras geométricas con el concepto de integral. En la actividad 1 relacionamos el área de las figuras geométricas que se visualizan en el plano cartesiano. El segundo objetivo era implementar las TIC, principalmente mediante el uso de APOS en entornos de geometría dinámica para facilitar la visualización de las funciones y sus respectivas integrales. En la segunda actividad, los estudiantes pueden visualizar las funciones y también pueden ingresar su función y ver la integral. El último objetivo es generar un entorno de exploración que permita resignificar el enunciado general del teorema fundamental del cálculo. En las actividades los estudiantes pueden explorar por medio de deslizadores o pueden proponer funciones donde realizan conjeturas para llegar al resultado. Listo, entonces vamos a mostrarles un poco las actividades, en qué consistieron. Entonces, como ya había mencionado mi compañera Tatiana, primero hicimos una reunión previa, posteriormente les planteamos esta actividad que la diseñamos en Google Forms, en la que le enviábamos el link a los estudiantes para que ellos entraran y la contestaran. Entonces, la finalidad principal de esta actividad era el desarrollo intuitivo de la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Como yo ya lo había dicho, tuvimos en cuenta a Castro, Cáliz y Fuentes 2013, ya que ellos nos planteaban unos escenarios y de ahí nos basamos para diseñar la actividad. Entonces la actividad consistía en varios puntos en los que nosotros, a partir de las secuencias, queríamos que desarrollaran intuitivamente la primera parte del teorema fundamental. Entonces, primero les pedíamos que hallaran el área bajo esta función con fórmulas geométricas, posteriormente que dieran una expresión en términos de X de esa área y para después derivar esa expresión en términos de X para que ellos se dieran cuenta que al derivar esa expresión del área, pues iba a dar la función original. Entonces, eso fue lo que tratamos de plantear acá en todos los puntos, en toda la secuencia de actividades, tratamos de plantear eso, a diferencia del cuarto punto,
que en el cuarto punto les solicitamos a los estudiantes que con ayuda de una construcción en GeoGebra compararan el área de la suma de rectángulos. Acá tenemos la construcción en el GeoGebra, donde los estudiantes elegían una función, elegían el extremo derecho del intervalo y el extremo izquierdo, y el número de rectángulos. En el quinto punto, nosotros les pedíamos a los estudiantes que ellos dieran una función con el fin de que el estudiante extrapolara la solución del ejercicio a partir de lo realizado a lo largo de toda la actividad. Bueno, en la actividad 2, esa se envió después de resolver toda la actividad 1. Lo que hicimos fue igual, compartimos el link de Google Forms. Las actividades siempre tenían como una nota. La actividad 2 se apoya fundamentalmente en GeoGebra. Para evitar como la descarga del archivo, nosotros lo que hicimos fue manejar GeoGebra Online. Entonces, la actividad 2, lo que se hace es como guiar al estudiante en una secuencia paso a paso de lo que debe realizar en la actividad. Entonces, lo que hacemos nosotros es en el paso 0, ellos tienen el link, entonces solamente al dar clic, el link de una vez lo envía a la actividad. Entonces, aquí ya está. Entonces, vamos a seguir las ecuaciones. Primero les decíamos que escribiera una función cualquiera. Entonces, nosotros vamos a ir llenándolo un poquito acá. Una función cualquiera. Y listo. Y entonces vamos a seguir los pasos un poco rápidamente. Vamos a hacer visible la función f. Hacer visible, listo. Ingresar un intervalo. Entonces acá vamos a cambiar esto un poquito. Poner, digamos, una pequeña. -1 y 1. Listo. Y seguimos. Listo. Dice hacer visible F mayúscula. Entonces lo que hacemos era hacer visible la función. Y nos preguntaban qué relación observa entre las dos funciones. Entonces, pues lo que nosotros ahí esperamos es que nos digan que una es que F mayúscula es la integral de la función que ellos ingresaron. Después, lo que hicimos fue hacer visibles los puntos P y Q, o sea, ellos iban como siguiendo el paso a paso. Y les preguntábamos que qué coordenadas tenían los puntos P y Q respecto a los valores que ingresaron en los intervalos. Entonces nosotros lo que queríamos es que nos diga qué son las imágenes de los extremos. Entonces, como podemos ver acá, P y Q son las imágenes de los extremos que nosotros ingresamos. Luego dice que hagamos visibles los puntos C y D. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente, C y D, como para que vean cómo se manejó la actividad. Y el segmento CD. ¿Qué dice? Sí. Y le preguntamos al estudiante qué coordenadas tiene. Entonces, nosotros queremos que nos diga qué son las coordenadas orientadas de las ordenadas de la integral. Entonces, como ven, entonces, esta es C y esta es D. Después le pedimos que haga visible área y área sombreada. Entonces, al hacer área sombreada y el área, entonces le preguntamos al estudiante qué puede concluir teniendo en cuenta el ítem 10, 11 y 12. Entonces nosotros lo que queríamos era que el estudiante note que la distancia del segmento CD es la
tiene el mismo valor numérico que el área bajo la curva en el intervalo de la función. Entonces, lo que nosotros esperamos que ellos concluyan es que al encontrar la distancia de este segmento, o sea, la cual es la resta de las coordenadas, que ellos puedan escribir acá como conclusión la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Bueno, para el análisis de las actividades, como ya lo había mencionado, tuvimos en cuenta el marco didáctico, que era lo que nos presentaba Artigue, con relación a las dificultades que se podían presentar en el cálculo. Entonces nosotros planteamos 4 diferentes categorías en las que íbamos a ubicar las producciones de los estudiantes teniendo en cuenta las dificultades. Entonces, en la categoría 1, decidimos poner las producciones de aquellos estudiantes que no presentaban ninguna dificultad que mencionaba Artigue. En la categoría 2, las producciones de aquellos estudiantes que presentaban una dificultad conceptual asociada con objetos básicos del cálculo. La categoría 3, las producciones de aquellos estudiantes que presentan alguna dificultad asociada con la conceptualización y formalización de la noción de límite. En esta categoría nos centramos principalmente en la actividad 1, en el punto 4, que era la suma de rectángulos, ya que ahí era donde podíamos ver si efectivamente manejaban la noción de límite. Y la categoría 4, que se encuentran las producciones de aquellos estudiantes que presentan dificultades vinculadas con la relación a la ruptura entre el cálculo y el álgebra. Entonces, Artigue nos planteaba que puede ser que un estudiante tenga la noción del álgebra, o sea, de que, por decir algo, 2 valores son iguales, sin embargo, no lo relaciona con el cálculo al relacionarlo con una función, con la gráfica de una función. Entonces, cabe resaltar que cuando hicimos el análisis de las actividades, ningún estudiante, no encontramos ninguna producción que nos mostrara esta categoría. Bueno, vamos a mostrarles el análisis de las actividades, las producciones. En la categoría 1, de las que hablaba mi compañero, en el primer punto se busca que el estudiante logre encontrar el área de la figura a partir de fórmulas geométricas. Entonces, esperamos que el estudiante logre visualizar que, vamos a ver un momentico la actividad 1, de lo que se dio, que el estudiante logre visualizar el rectángulo que encontramos acá, o sea, la figura geométrica, y lo que necesitamos es que encuentre el área respecto con el área, con la fórmula. ¿Ok? Luego, en el ítem A, se espera que el estudiante generalice el proceso anterior que hizo, encontrando el área, planteando una expresión en términos de X. Y en el siguiente punto se espera que se pide al estudiante que él derive la función, lo que planteó, la función área, y se le pide al estudiante que concluya algo sobre lo que encontró. Entonces lo que queríamos es que el estudiante se dé cuenta que al derivar la función que planteó, la función área, obtiene la misma función original, la que nosotros le dimos. En el segundo punto, al igual que en el primer punto, nosotros pedíamos que hallaran el área debajo de la función que se les proponía a partir de fórmulas geométricas, posteriormente una expresión en términos de X y finalmente la derivada de la expresión en términos de X, con el fin de que el estudiante se diera cuenta de que era la misma función original. Entonces, acá nosotros quisimos mostrarles algunas de las conclusiones más relevantes con relación a lo que acabo de mencionar. Entonces, un estudiante nos dijo, por ejemplo, que se obtenía nuevamente una función de la forma a derivada de x, que es la del área, igual a la función original. Bueno, en el tercer punto, lo que nosotros queríamos desde el comienzo de la actividad era ir subiendo como el nivel de las funciones, ¿sí? Sobre todo, no como tal de la función, sino de la figura geométrica que ellos podían encontrar. Entonces, nosotros le damos la función 2D más 1
y nosotros queríamos que ellos encontraran, que visualizaran o bien el trapecio que se ve acá, o que descompongan la figura y encuentren el triángulo y el rectángulo. Es importante resaltar que los estudiantes ya anteriormente, los dos primeros puntos, habían encontrado el del triángulo y el del rectángulo. Entonces, acá les mostramos como las dos producciones que un estudiante realizó por medio del trapecio y otro descomponiendo la figura. Los dos llegan a plantear la misma función área y la derivan, ¿listo? Lo que está diciendo mi compañero, ellos plantean en conclusión que la función dada, la que nosotros le damos, es igual al resultado que se obtiene al derivar la función área que ellos plantean. Bueno, en el cuarto punto, como ya lo había mencionado, pedíamos a los estudiantes que a partir de la construcción de GeoGebra compararan los resultados de los rectángulos y asimismo les pedimos que hallaran el área usando la suma de rectángulos. Entonces nos pareció pertinente poner una conclusión que nos puso un estudiante, que era que con las sumas hallamos el área que sería la integral de la función y al derivar esto encontramos la función inicial. Muy similar a lo que se encontró anteriormente, pero creo que de esta manera se entiende mejor el proceso. Entonces nosotros decidimos poner esta conclusión debido a que eh, podemos seguir el trabajo de grado, pero ya desde la parte, mirar si el estudiante se le facilita más la parte gráfica o la parte algebraica. Entonces, por eso fue que decidimos poner esta conclusión. Bueno, en el quinto punto, se espera que el estudiante intuya las respuestas de manera anticipada. Entonces, como se explicó la actividad, decía, proponga una función. Lo que nosotros buscamos es que él exprese de manera explícita o implícitamente el teorema fundamental, la primera parte, pero queremos que lo haga sin realizar todo el proceso, sino que él realice una conjetura teniendo en cuenta ya toda la actividad que realizó. Entonces, una conclusión dice, nuevamente, y como sucedió en los otros ejercicios propuestos, las funciones f de x y la derivada de la función área son iguales. Entonces, lo que hicimos fue mostrar que los estudiantes lograron explicar la primera parte del teorema fundamental del cálculo de una manera sin contarles qué era lo que estábamos viendo. Listo, entonces ya en el análisis, esas producciones que acabamos de mostrar hacían parte de la categoría 1, que eran las que no presentaban ninguna dificultad. En la categoría 2 encontramos estas que fueron las más relevantes, para recordarles que la categoría 2 son aquellas producciones que presentan dificultades en conceptos básicos del cálculo. Entonces, la primera producción que encontramos consideramos que debía estar en esta categoría, ya que el estudiante tiene un error de interpretación, ya que asigna simbología desde un contexto, en este caso es físico, ya que el estudiante dice que la T son unidades de tiempo, cuando nosotros nunca pusimos algún contexto. En la segunda producción, los estudiantes debían plantear una expresión para el área determinada por una función lineal. Entonces, el estudiante la planteó como si fuera un rectángulo, cuando en realidad era un triángulo. Y la última, decidimos poner tan solo una imagen, pero fueron dos estudiantes que cometieron ese error y es similar a al hacer la expresión del área. Sin embargo, ellos cometieron el error a la hora de hacer las distancias según las coordenadas cartesianas. Bueno, en la categoría 3, como lo había mencionado mi compañero, corresponde a las dificultades con relación a la noción del límite, que está en el punto 4. ¿Listo? Entonces, en la primera imagen se encuentra el error de que cometieron el error al plantear la sumatoria de los rectángulos. En esta, el problema fue que no establecieron el paso al límite como tal. Entonces, ellos dejaron la función área en términos de n
lo cual pues no permitió que los estudiantes, cuando fueron a derivar eso, pues no encontraron como la conclusión, entonces decían como no sé qué concluir, y fue por eso, por no realizar el paso al límite. Eh, en esta, en esta producción, el estudiante cometió un error desarrollando el ejercicio, pero algo importante fue que en la conclusión no escribió que no sabía, sino que él dijo fue que intuía que iba a pasar lo mismo que había pasado en los anteriores puntos, que el área de la función, la derivada del área de la función iba a ser igual a la función que le habíamos dado. Entonces, eso es importante porque el estudiante ya desde ya los últimos puntos empieza como a notar la generalidad y la intención de la actividad. Para la actividad 2, como ya lo mencionó mi compañera, entonces era una construcción guiada. Por esa razón solo tenemos algunas conclusiones acá por resaltar, que son de los ítems donde se les pedía a los estudiantes que hicieran alguna producción escrita. Entonces, acá tenemos algunas de las más relevantes, que eran las que nosotros esperábamos que nos contestaran. Entonces, por ejemplo, el estudiante que encontró la relación entre las dos funciones, entre la f mayúscula y la f minúscula, el estudiante que puso correctamente las coordenadas de P y Q, y de C y D, con relación a los intervalos que ellos mismos pusieron en el GeoGebra, y la distancia del segmento. Ok, en la conclusión, nosotros concluimos que se cumple a cabalidad el objetivo general del trabajo de grado, pues en la actividad 1 se relacionaron las áreas de las figuras geométricas directamente con el concepto de integral. Y en la actividad 2, por medio de exploración en tecnología, el estudiante logró concluir la segunda parte del teorema, y lo que hizo fue darle como un redescubrimiento o una significación al teorema fundamental del cálculo. Bueno, para terminar, nosotros cuando hicimos la segunda reunión virtual, a raíz de ello, decidimos hacer unas sugerencias en el trabajo de grado. Entonces, pues acá mostramos algunas de ellas. Entonces, la primera es que debemos dividir las actividades en más momentos para evitar que se torne extensa, ya que no lo manifestaron que la primera actividad estaba un poco larga. La segunda parte era, la segunda sugerencia es aprovechar el software al máximo, ya que en la segunda actividad nos sucedió un problema con el GeoGebra, y es que cuando lo trabajamos online, algunas coordenadas no salían. Entonces, como que mejorar esa parte de las actividades. Y la tercera es incluirle a las actividades un contexto físico, ya que a nosotros a lo largo de todo el trabajo de grado incluimos algunas partes de la física, y sin embargo en la actividad, en ninguna de las actividades se vio reflejado. Entonces sería importante hacer esa sugerencia, ya que el teorema fundamental del cálculo está estrechamente relacionado con la física. Bueno, antes de empezar las preguntas, quería mostrarles un poquito sobre la aplicación que utilizamos, sobre todo en la actividad 1. Algo que nos dijimos fue cómo se recogió los datos, cómo se recogieron los datos. Pues como decíamos, la aplicación de la actividad, la intención era hacerla presencial, pero lo que pues la pandemia no nos lo permitió, entonces lo que hicimos fue reformular las actividades, y los estudiantes, para poder recoger las producciones, agregaban un archivo desde el computador, tomaban foto al ejercicio y cargaban una fotico. Entonces, lo que quiero mostrarles es que en la aplicación nosotros recogimos las respuestas de los estudiantes. Acá hay algunas respuestas, y lo que hacíamos era, todo eso nos daba el correo. Entonces, sí quería como mostrarles eso para la recolección de datos. Y entonces empezamos
damos como la oportunidad de algunas preguntas, si alguien quiere preguntar algo sobre el trabajo. Listo, entonces pues muchas gracias. Y para la ronda de preguntas, entonces pueden ir colocando como una reacción para yo habilitarles el micrófono. Y antes de la ronda de preguntas, pues antes de que se nos acabe el tiempo, entonces agradecerles a los estudiantes y a los profesores por su participación. Y también quiero recordarles que en el chat les envié el formato de asistencia para que por favor lo llenen y a su vez hacerles la invitación el día jueves 9 de julio a las ponencias propuestas de 10 a 11 de la mañana. Son dos que son simultáneas. Entonces, una es obstáculos epistemológicos del paso al límite a través de la historia. Y la otra es ajedrez con el contexto para abordar el pensamiento multiplicativo. Gracias a todos. Entonces, quien quiera hacerles alguna pregunta a ellos. Listo, Isabel, pues habilitar tu micrófono. Buenas tardes a todos. Pues primero quería como agradecerles pues a mis compañeros por la invitación a la conferencia y a ser parte de las actividades unidas. Quisiera reiterar que me parecieron muy interesantes, en especial la actividad número 2, pues porque evidencia de diferente manera la segunda parte del teorema fundamental, pero quisiera preguntarles si es necesario que las personas que realicen esta actividad ya tengan conocimiento en, no sé, en lo que ya es derivar e integrar. Bueno, yo respondo. La idea principal del teorema, del trabajo de grado, nosotros lo pensamos para un curso de cálculo integral. Entonces, por lo menos derivar sí. Ya. Ok, muchas gracias. También quería compartirte algo. Pienso que también, o sea, no solamente derivar o algo así, sino también pasa que la importancia del trabajo de grado era como dar a conocer que el teorema fundamental no es solamente la segunda parte, como solamente resolver el ejercicio y quedarnos en el número. Entonces pienso que no solamente derivar, integrar, sino la relación que hicimos con la geometría, porque digamos, saber cuál es el área del triángulo. Entonces, por eso sí pienso que tenemos que tener algunos conocimientos previos, pero no creo que nos debamos enfrascar tanto como en eso, porque lo que te decía, en una de las producciones, algunos chicos tuvieron algunos errores, sobre todo en los límites, en las sumatorias, y aún así lograron llegar a la conclusión. Entonces, eso era lo que quería decir. Gracias. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Listo, creo que... ¿También se puede felicitar? Sí, también. Sí, yo no tenía una pregunta, sino una felicitación para mis compañeros, también para su profesor asesor que está por ahí, el profe Aya, entonces me pareció también muy bonito. Yo fui uno de los que pudo hacer la actividad, pero no la envió, entonces ahí no estoy en ninguna categoría, pero me gustó harto la actividad. Digamos que me parece muy interesante también para aquellos estudiantes que uno los puede acercar desde incluso la escuela donde se pueden ver métodos de derivación y pues digamos que acercarlos un poquito a todo este cuento del cálculo. Entonces felicitar a mis compañeros, a Zulia, a Diego, también al profe Aya por todo el apoyo, el avance y el trabajo tan bonito que surgió y no más. Gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Por ahí se pueden 2 intervenciones más y finalizamos. Listo, pues no veo más intervenciones, entonces muchas gracias a todos los que participaron. Les recuerdo que en el chat está el formato para la asistencia y muchas gracias por tanto por la ponencia como todos los participantes que estuvieron. Muchas gracias.